Bienvenidos a un nuevo video sobre estructuras. Continuamos explorando la estructura Stonewall o muro de piedra y vamos a ver las posibilidades que tendrían las negras en este tipo de estructura para tratar de lanzar un ataque directo sobre el rey. Vamos a llegar a la posición que nos interesa. Vamos avanzando aquí hasta que se plantea la estructura que deseamos. En este punto refuerzan el control de la casilla E4 con varias piezas y llega el momento en el cual el caballo irrumpe en esa casilla. Las blancas aquí empiezan a irse por el camino incorrecto. Tratan de jugar de manera muy posicional, tratando de lograr expulsar al caballo con caballo E1. La idea es lógica, jugar F3 y el caballo debería retirarse. Mejor hubiera sido, por ejemplo, llegar con el caballo E5. De esta manera tenemos una posición un poco más agresiva con ese caballo en E5. Podemos buscar una posición con más dinamismo para el blanco. Vamos a ver qué pasa tras la jugada caballo E1. Vino F5 y aquí las blancas podrían haber continuado, por ejemplo, con caballo D2 sin permitir alguna idea táctica, aunque tras alfil D6 las negras ya pueden estar mejor. Vino F5 y aquí el blanco trata de jugar como lo tenía estimado F3 para expulsar al caballo. Y viene una sorpresa por parte del negro, alfil D6. Aquí vamos a ver el potencial que tiene ese ataque de las negras ahora que las blancas quieren expulsar a ese caballo. Las negras simplemente lo dejan allí y bueno, aquí realmente lo mejor para las blancas será admitir que F3 era un error y continuar el desarrollo, por ejemplo, con caballo C3, aunque de todas maneras las negras ganan la iniciativa con dama H4. No valdría algo como G3, puesto que este sacrificio define aquí la posición. No tenemos ninguna defensa contra esta maniobra de la torre. Bueno, podrían tratar de jugar alfil A3 para que a torre F6 el alfil venga a E7, pero una simple jugada como C5 decide. Así que en este punto G3 no funciona, cerrar con F4 parece lo mejor, pero quedan muy cómodas las negras. La posición es casi equilibrada, pero las negras tienen la iniciativa y pueden buscar una ventaja. En la partida, las blancas jugaron F por E4, no admiten el error y entran en una posición compleja, donde los peones de D5 y E4 están haciendo un encierro de las piezas del blanco en el flanco de dama. Viene aprovechando esto dama G5, preparando la maniobra del caballo, caballo F6, caballo G4 y no hay ninguna defensa satisfactoria a pesar de tener una pieza extra. Hay que notar esa falta de movilidad, esa restricción de las piezas blancas. No era conveniente para las negras jugar algo como dama H4. Esto hubiera llevado a una posición más cómoda para el blanco donde logran defenderse. No con H3, puesto que tras dama G3 no hay forma de evitar el mate. Pero sí podrían jugar G3 y tratar de expulsar a la dama. A las negras no les conviene cambiar y lo que tendrían que hacer es repetir. Volviendo a dama G5, hay diferentes alternativas para el blanco. Parece ser que pueden defenderse, por ejemplo, con G3. Aparenta eso la posición. El problema es caballo F6. Y las negras nuevamente amenazan caballo G4, la entrada de la torre en F2. Otra idea podría ser el sacrificio del caballo en G3. Y las blancas tienen muchos problemas. Podrían seguir, por ejemplo, con caballo G2. Aquí ya no vale esta porque se cierra la columna F. Así que tendrían que jugar caballo H5. Y bueno, una jugada como G4 simplemente permite que las negras metan la torre en F3 y ganen, ya sea que capturen el caballo y entre la dama por H5, hay amenazas muy serias por acá, o que desarrollen, por ejemplo, el caballo a D2. Caballo D2, dama por G4, tranquilamente. Volviendo a este punto, viene, por ejemplo, torre F1 y puedo continuar con el sacrificio y no hay forma aquí de
evitar este mate. Bueno, habría forma entregando la torre en F4 tapando, pero tras G5 la van a perder de inmediato. Parece ser que la mejor defensa en este momento es buscar un cambio de alfiles, ¿sí? Si las negras no cambian, pueden buscar tener un ataque fuerte tras C5 y caballo F6, como veníamos estimando. Aunque si cambian, podríamos llegar a una posición, por ejemplo, donde caballo F6 sigue estando a la orden del día. H3 nos sirve, puesto que caballo H5 aprovecha la nueva debilidad de las casillas negras, con planes como caballo G3, torre F1. La captura aquí, simplemente recapturo y no tienen nada mejor que devolver la pieza para tratar de liberar un poco de espacio y de lograr traer piezas a la defensa. Han devuelto la pieza, pero la posición sigue siendo más cómoda para las negras. En la partida, el jugador de piezas blancas optó por caballo D2, caballo F6 y caballo F3. Prácticamente la única jugada. Las negras ahorita pueden recuperar la pieza, pero las blancas, a pesar de devolver la pieza, sacrificar, no logran compensar esa posición tan incómoda en la que han quedado. Hay que tener en cuenta que no valdría la pena con el otro caballo. Eso obstruye la primera fila para que las torres entren en juego. Podría venir un dama H5. Si torre de 2 puedo capturar, venir con el caballo, por ejemplo, a G4 y un sacrificio durísimo en F3 con la entrada del caballo defendido en H2 y una triple amenaza sobre el peón de F3. Otra idea aquí, en lugar de torre de 2, sería el avance del peón y puedo tranquilamente capturar y aprovechar los huecos que han quedado en esta posición. El caballo F3 libera un poco más, sobre todo es importante la movilidad de las piezas en la primera fila, como vemos aquí. Juegan torre E1. No H3 porque nos lleva a la posición que anteriormente mencionamos. Torre E1 y D por C4. Vemos que incluso una de las piezas más malas de las negras en esta estructura, el alfil de casillas blancas, ha entrado en juego a través de la gran diagonal. Una ventaja importante a tener en cuenta aquí. Viene E4. La captura en C4, ¿sí? Puede responderse con caballo G4 y el ataque es muy duro. Nuevamente torre por F3. No puede capturar el caballo por el mate. Y la captura de la torre nos deja nuevamente con la entrada del caballo en H2 y en F3 y mate en pocas jugadas. Volviendo a este punto, juegan E4 tratando de entregar un peón aquí para volver a bloquear a ese peligroso alfil de B7, peón por y peón por. En este punto podríamos decir que todo el plan, toda la estrategia de las negras ha sido un éxito. Tienen un peón de más, no hay compensación para el blanco y todas las piezas están contribuyendo al ataque. Aquí es cuestión de materializar esa ventaja. Refuerzan la estructura en el flanco de dama, atacan el centro con C5. Si torre CD1 sería una mejor defensa. Aún así las negras pueden tener una buena posición. Alfil D3 deja el peón de D4 más vulnerable en esta posición. Juegan H3. H3 debilita aún más la posición, pero bueno, las blancas no querían simplemente sentarse a esperar qué pasaba, aunque de esa manera puede que sostengan un poco más la posición. H3 deja unas debilidades importantes en las casillas negras. La dama se retira para que ahora sea el caballo el que pueda aprovecharlas, transfiriéndose a través de H5 a G3 o a F4. Vino alfil B1 y caballo H5. Prácticamente las negras están ganadas gracias a todas las amenazas que tienen en este momento. Viene caballo E5, caballo F4, dama G4 y alfil D2, atacando la torre, rey H2. Es importante aquí
seguir el ataque. No vale alfil por C1, puesto que tras alfil por C1 el caballo está clavado y se pierde. Juegan caballo H5 y G3 por parte del blanco. No sirve de nada torre CD1 porque entraría rápidamente la otra torre en F4. La captura nos lleva a la ganancia del caballo, aprovechando que el peón está clavado por la acción de la torre de D8 y que en este punto la retirada de la dama nos deja con la posibilidad de cambiar, entrar con el alfil y el caballo, aprovechando esa debilidad de las casillas negras que mencionamos. En la partida jugaron G3. Nuevamente las negras no pueden capturar la torre, puesto que tras alfil por C1 la dama negra quedaría atrapada. Lo correcto, alfil A6, ganando el control de la columna F. Prácticamente es forzado el cambio, puesto que alfil D3 nos lleva a, ahora sí, la captura en C1 y la dama no queda atrapada. Así que cambian torres, viene la otra torre F8 y tratan de traer esta torre a la defensa. El problema es que realmente no hay nada que hacer. Tratan de molestar un poquito aquí a la torre, pero no logran hacer mucho. Alfil F6 no sirve de nada, simplemente cae el caballo y no importa que caiga el peón D6, tengo suficientes recursos para defender esas amenazas, evitar cualquier amenaza de un perpetuo y continuar conservando la ventaja material. Interesante entonces de esta partida destacar cómo el ataque de las negras fue exitoso gracias a esa estructura de peones que evitaba que las piezas blancas puedan llegar a la defensa. Cómo esta estructura fue aprovechada cuando el caballo ya estaba en E4, la posibilidad también de jugar con el alfil de casillas blancas. Interesante ver cómo las negras condujeron el ataque teniendo el control del centro. Todas esas amenazas no hubiera sido posible crearlas sin un fuerte control de las casillas centrales y esa limitación de las piezas blancas. Bueno, espero te haya gustado esta partida, hayas aprendido cómo manejar las piezas negras en este tipo de estructura para que le puedas sacar más provecho en caso de que tú juegues este tipo de estructuras de aperturas. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos y sigas mejorando tu comprensión del ajedrez. Nos vemos en el próximo video.